Cuando las personas vieron por primera vez platillos voladores, surgieron preguntas sobre si esto era información cuidadosamente oculta. ¿Existen realmente platillos voladores y extraterrestres? ¿Es cierto que los ovnis atacan aviones rusos o hay una explicación más natural para ello? Esa noche se observaron extraños movimientos sobre las montañas. Algunos se preguntaban si esto era una mistificación, ya que tales fotografías son muy fáciles de falsificar. ¿Secuestran los extraterrestres a las personas? Para muchos, todo lo que estaba sucediendo parecía demasiado real. ¿Podrían haber enviado una señal enviada por formas de vida extraterrestres? Nos están observando. Basándose en estas preguntas, se podría comenzar a creer en algo más. En junio de 1947, en el estado de Washington, un asustado piloto aficionado fue testigo de un extraño objeto volador en la zona del volcán Rainier. Este objeto, girando y zigzagueando, se movía más rápido que cualquier aeronave conocida. El sorprendido piloto, Kenneth Arnold, aterrizó y su avistamiento marcó el comienzo de una nueva era. Las noticias se difundieron rápidamente y la prensa comenzó a llamarlos platillos voladores. Los informes se multiplicaban. Los generales militares comenzaron a temer una posible invasión desde el espacio. En la vida real, los comandantes temían el inicio de una guerra mundial y la pánico los aterrorizaba. En ese momento, en Tocanaba, se recordaba nuevamente el caos causado por una escenificación que había ocurrido en 1938. El productor Orson Welles más tarde se disculpó, sorprendido de cómo una historia de cómics infantiles pudo tener un impacto tan fuerte en los oyentes de radio. Los militares no tenían respuestas a las preguntas sobre los platillos voladores que aparecían en Europa en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Los pilotos de cazas nocturnos los apodaron pilotos misteriosos. Uno de ellos recuerda: los vimos en algún momento de 1944, en noviembre o diciembre. Estas bolas de fuego, al aparecer en el campo de visión, desaparecían de inmediato. Otro piloto describe: ese objeto que vi se parecía a un bulto de luz blanca. Muchos informaron sobre una luz roja, otros vieron luces verdes. Intentamos perseguirlos, pero nadie pudo atraparlos. Él añade: volaba en un caza británico Mosquito que podía alcanzar una velocidad de hasta 840 kilómetros por hora y varias veces intentamos alcanzarlos, pero ni siquiera pudimos acercarnos. La investigación se estancó. Estos objetos podrían haber sido simplemente productos de la imaginación o alucinaciones, pero también podrían tener un origen extraterrestre o ser un arma secreta de los alemanes. Sin embargo, durante los siguientes 50 años, nadie vio nada que pudiera cambiar la opinión de que eran objetos voladores no identificados. Los misteriosos cazas desaparecieron con el final de la guerra, pero los ovnis continuaron apareciendo en otros lugares. La vida en la América de la posguerra parecía tranquila, pero las agencias de seguridad nacional permanecían alerta. Los Estados Unidos estaban bajo vigilancia aérea de la Unión Soviética, y surgían preguntas sobre si el Gran Hermano podía haber establecido esa vigilancia. La mayor preocupación eran los ovnis que aparecían cerca de instalaciones militares estratégicas, ya que estaban en juego los secretos nucleares del país. Existía la amenaza de un inicio de guerra nuclear, y los espías soviéticos podían estar en cualquier lugar. Cualquiera puede ser un extranjero. Se ven igual que nosotros, reflexionaban las personas.
Los informes sobre la aparición de ovnis y las filmaciones realizadas por los raros testigos no llegaban a la policía ni a los científicos. En cambio, se recopilaban en la Oficina de Investigación de la Fuerza Aérea durante 22 años. Los investigadores se plantean dos objetivos principales, como describe el director del proyecto Libro Azul. En primer lugar, buscan determinar si los objetos voladores no identificados representan una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. En segundo lugar, quieren acceder a las tecnologías más recientes que ayuden a desarrollar la ciencia y la industria del país. En 1969, estos archivos fueron cerrados. La conclusión de los representantes de la Fuerza Aérea indicó la ausencia de amenaza y la falta de información necesaria. Investigaron 3.200 testimonios de avistamientos de extraños objetos voladores, cada uno de los cuales fue clasificado y evaluado en cuanto a su veracidad. En el 20% de estos casos, los objetos fueron clasificados como ovnis. Al mismo tiempo, el 10% de la información obtenida fue considerada no veraz. Las investigaciones mostraron que cuanto mejor se veía el objeto, más a menudo podía ser clasificado como no identificado. Al final, el comandante de la Fuerza Aérea declaró que, con base en la información recopilada, se podía concluir que no se habían observado objetos conocidos como platillos voladores sobre el territorio de los Estados Unidos. Entre aquellos que creen en los extraterrestres, muchos esperan su señal, mientras que los escépticos exigen pruebas irrefutables. Uno de los investigadores comparte sus impresiones. Estaba intrigado. Fue uno de los mayores momentos de mi investigación. En 1987, documentos secretos cayeron en manos del investigador británico Tim Good, y parecía que podían responder a todas las preguntas. Estos documentos, con la clasificación de totalmente secreto, contenían información sobre los contactos del gobierno de los Estados Unidos con extraterrestres. Los líderes del proyecto operaban bajo el nombre en clave Los 12 Majestuosos. Los documentos estaban dirigidos al presidente Eisenhower y se referían al hallazgo de extraterrestres en Nuevo México en 1947. Según informes, los restos fueron descubiertos a 120 kilómetros al noroeste de la base aérea militar en Roswell. Los restos eran irreconocibles, no se encontraron cables ni equipos habituales, y entre ellos se hallaron los cuerpos de 4 extraterrestres fallecidos. Las noticias sobre el desastre se difundieron rápidamente, y los restos fueron trasladados a varias áreas del país para un análisis más detallado. Se estaba desarrollando una explicación oficial de lo sucedido, y la importancia de estos documentos no era objeto de duda. Uno de los investigadores señala: «Nunca antes había tenido en mis manos un material similar. Es dinamita. Es la prueba de la existencia de platillos voladores, extraterrestres y cosas por el estilo». En estos documentos se contenían datos de que, en primer lugar, la Tierra había sido visitada por una nave espacial de origen extraterrestre, y en segundo lugar, el gobierno no solo estaba al tanto de esto, sino que desde 1947 ya poseía restos de la nave extraterrestre y asuntos relacionados con los extraterrestres. Sin embargo, apenas 10 minutos después de que estos documentos llegaran al investigador, llegó a la conclusión de que eran falsificaciones. Estaba seguro de ello, dice él. Los críticos sostienen que se trata de una falsificación hábilmente realizada
afirmando que las firmas del presidente Truman en los documentos fueron tomadas de una carta auténtica posterior. Cualquier persona familiarizada con los fundamentos de la pericia forense sabe que una persona nunca firma su nombre exactamente igual, añade él. Existe la opinión de que la firma en estos documentos es idéntica a la firma en otra directiva. Sin embargo, el investigador sostiene: si se utiliza una mesa de luz, será evidente que no coinciden. Ahora, los antiguos partidarios de esta teoría creen que es una falsificación, ya que la coincidencia les parece demasiado obvia. El argumento decisivo para mí fue esta firma, concluye él, subrayando que quien pudo haber fabricado este documento, si es que realmente fue fabricado, estaba bien familiarizado con el asunto. Los investigadores no tenían dudas de que los 12 documentos apuntaban en la dirección correcta. Creían que la información contenida en estos materiales era extremadamente precisa. Para obtener acceso a documentos gubernamentales relacionados con los ovnis, un grupo se dirigió a los tribunales. La Agencia de Seguridad Nacional expresó su protesta, proporcionando testimonios escritos bajo juramento. Los investigadores solicitaron la entrega de 21 páginas de testimonios que habían sido clasificados. Después de que el juez añadiera sus notas y emitiera su fallo, los documentos fueron entregados. Sin embargo, surgió un problema. Cuando algunas personas intentaron borrar el borrón, descubrieron que debajo no había nada. El Estado consideraba que los ciudadanos no necesitaban saber por qué no debían saberlo. Estos documentos solo confirmaban la existencia de información clasificada. La información que estaba en posesión del FBI, que negaba su participación en tales investigaciones, fue revelada solo después de que la Ley de Libertad de Información demostrara su implicación. Como resultado, la oficina divulgó miles de documentos, incluyendo 1.100 páginas. La Agencia Central de Inteligencia también negó haber tratado este tema. De repente, los investigadores se encontraron con miles de páginas de documentos relacionados con los ovnis, que datan desde la década de 1940. Todo esto apuntaba a la existencia de una conspiración de silencio. En un centro privado dedicado al estudio de los MNLO, se guardaba un archivo de 100.000 casos ignorados por la ciencia oficial. Tras 20 años de trabajo en este campo, el investigador se convenció de la existencia de un fenómeno misterioso que era ignorado por la ciencia. Esta ignorancia no le hacía ningún bien a la ciencia, y los documentos se cubrían de polvo. Era evidente que otros gobiernos estaban llevando a cabo investigaciones más exhaustivas. En marzo de 1990, en la antigua Unión Soviética, un caza interceptor despegó para averiguar la fuente de una luz pulsante al noreste de Moscú. Durante 3 a 5 horas, persiguieron un ovni que se movía a una velocidad de 4 a 5.000 kilómetros por hora. El objeto no se reflejaba en los radares de las estaciones terrestres. Sin embargo, la visión térmica resultó ser más efectiva y se logró fotografiar el ovni. Las imágenes secretas fueron enviadas al comandante de las Fuerzas de Defensa Aérea. Este caso de 1990 se convirtió en el único del que existen evidencias documentales. Todos los demás posibles contactos reportados por aviones militares o civiles solo eran confirmados por testimonios de testigos. Este fue el único caso en el que había pruebas concretas. Los pilotos no dispararon contra el ovni. En la defensa aérea existían reglas no escritas, según las cuales el armamento no debía utilizarse contra objetos voladores no identificados. Solo se utilizaba el radar.
al igual que en los casos con aviones sigilosos occidentales. Los pilotos nunca consideraron que se tratara de un avión sigiloso estadounidense, ya que este objeto presentaba otros indicadores en el radar. Los aviones invisibles se comportaban como aviones normales en lo que respecta a la velocidad y maniobrabilidad, mientras que los objetos voladores no identificados se diferenciaban notablemente. El expediente describía numerosos casos. Uno de los pilotos detectó luces acercándose a él y comenzó el contacto. El avión inició un descenso pronunciado y al aterrizar sufrió daños en el ala izquierda. Desde 1977, el Ministerio de Defensa había recibido cientos de informes similares, con la esperanza de aprovechar tecnologías extraterrestres con fines militares. Las investigaciones secretas continuaban. ¿Objetos voladores no identificados o humo de disparos de entrenamiento? En el este, los objetos voladores no identificados aparecían con frecuencia ante los ojos del público. ¿Qué era eso? ¿Un objeto volador no identificado o un globo? La primera película amateur exhibida en Occidente muestra un objeto volador no identificado sobre el edificio del Parlamento en Vilna, la capital de Lituania. El objeto flota silenciosamente, bien visible desde el suelo, y su movimiento no se asemeja al vuelo de un helicóptero o avión convencional. Al amanecer de la mañana siguiente, la policía local lo graba en película. En 1977, sobre la ciudad de Petrozavodsk, en el noroeste de Rusia, cientos de personas fueron testigos de un gigantesco objeto volador no identificado. La investigación inicial concluyó que se trataba de un fenómeno óptico causado por el motor de cohete en ignición de un lanzamiento secreto de un satélite artificial de la Tierra. Sin embargo, en la Academia de Ciencias de la URSS decidieron que un fenómeno tan inusual requería un estudio más exhaustivo. Además de las investigaciones militares, científicos se unieron al estudio de los objetos voladores no identificados, organizando la recopilación de información en todo el país para su análisis científico. En el Comité Central, encargado del estudio de los objetos voladores no identificados, se recibieron datos de 10 instituciones científicas adicionales. Las investigaciones se centraron en dos direcciones: pasiva y activa. En el primer caso, los científicos analizaban los informes sobre objetos voladores no identificados. En el segundo, se desplazaban a los lugares de observación. En uno de esos lugares, donde las investigaciones han continuado durante 12 años, los pasajeros de un tren fueron testigos de un objeto volador no identificado acercándose. Según sus palabras, la aeronave metálica aterrizó en el suelo. El profesor de biología, Yuri Semyakov, señaló que en este lugar ocurren cambios constantes. Se ha llevado a cabo una serie de pruebas y experimentos interesantes, tanto de carácter físico como biológico. Los resultados mostraron que los seres vivos evitan lugares como estos. Según las observaciones, en los lugares de aterrizaje se observan inusuales remolinos de campos energéticos. Durante 20 años de investigaciones, no se ha encontrado ningún ser vivo en el suelo, ni siquiera microbios. Las mediciones mostraron que dentro de estos círculos, el flujo del tiempo se ralentiza. Lo más misterioso es que todas las muestras de tierra tomadas del lugar de aterrizaje contienen pequeñas esferas. Las investigaciones llevaron al profesor a pensar que en estas esferas podría haber ADN de origen extraterrestre, semillas de vida. En los Estados Unidos,
Las opiniones de los científicos están divididas. Algunos creen que el origen de estas esferas es desconocido. Otros piensan que son producto de sistemas de filtración. Sin embargo, algunos investigadores rusos sugieren que son microtecnologías traídas a nuestro planeta por errantes espaciales. La historia de Kenneth Arnold en el estado de Washington se refiere a contactos cercanos de primer grado. El objeto era visible, pero no más que eso. Cuando un ovni deja huellas, ya es un contacto de segundo grado. El contacto de tercer grado ocurre cuando las personas ven a los propios extraterrestres, y en el contacto de cuarto grado, evidentemente, hay una interacción directa con los alienígenas. En noviembre de 1980, en la ciudad de Todmorden, Inglaterra, el experimentado policía Alan Godfrey estaba en patrullaje nocturno. Él recuerda: tenía un turno nocturno de 10 a 6. Decidí revisar el edificio del Consejo Municipal. Cuando giré, vi este objeto en la carretera a 500 metros delante de mí. Al acercarse al objeto, se dio cuenta de que era algo que nunca había visto en Todmorden. Al principio pensó que era un globo que había descendido a la Tierra, pero al acercarse más, vio que se parecía más a una nave espacial metálica. Godfrey describe: era una construcción mecánica, y no era una alucinación mía. Todo estaba sucediendo de verdad. El objeto tenía aproximadamente 6 metros de ancho y 12 metros de altura, con una forma que recordaba a un diamante. La mitad inferior giraba, mientras que la parte superior permanecía inmóvil. Tenía ventanas o paneles oscuros. Si hubiera salido del coche y hubiera lanzado un ladrillo a ellos, tal vez habría averiguado si esas ventanas eran reales o no. También notó que los árboles a lo largo de la carretera se movían de un lado a otro. Ramas y hojas volaban por todas partes. Sin embargo, sentado en el coche, no sentía vibraciones ni escuchaba ruido. Sin intención de salir del coche, el policía tomó su carpeta, la puso sobre las rodillas e intentó plasmar lo que había visto. Mientras dibujaba el objeto, otro coche de policía se acercó a él, y en ese momento el objeto se alejó volando. Sin embargo, entre estos eventos transcurrió un tiempo considerable. Después de una sesión de hipnosis regresiva, el policía pudo recordar más. Describía cómo en la penumbra intermedia tuvo la sensación de que estaba volando hacia algún lugar, solo o junto con el coche. Al despertar, se encontró en una habitación, donde frente a él había un alto humanoide, de aproximadamente 1,82 m, muy delgado, con barba y vestido con una túnica blanca. El humanoide le ofreció acostarse en la cama, pero como recordó más tarde el policía, su boca no se movía. Simplemente entendió que quería que se acostara. Esto no le causó preocupación, más bien sentía que el humanoide era su amigo y tuvo la impresión de que ya se habían encontrado antes. Se sentía seguro, se acostó en la cama y entonces aparecieron horribles criaturas diminutas que tenían forma de pantallas de lámpara y ojos negros. Eran 7 u 8. Mientras tanto, los policías cercanos vieron una luz en el cielo. El agente sigue convencido de que su contacto ocurrió en la realidad. Se pregunta, ¿elegirán una explicación natural o anómala? ¿Realmente los ovnis aterrizan para hacer reconocimiento del terreno? ¿O es una coincidencia poco probable? No sabe qué ocurrió realmente. Quizás fue un terremoto, pero aún así no cree que pudiera haber sido un terremoto. John Roberts no fue el único que se sintió impactado por estos eventos. En las montañas, Hugh Edwards también vio un platillo volador. Recuerda:
Vi cómo este objeto voló sobre la montaña. Era del tamaño de un autobús. Sí, llegó a la mitad y luego giró y se dirigió hacia la carretera. Cuando pasaba sobre la carretera, se inclinó y pensé que iba a estrellarse, pero descendió hacia el valle y desapareció. Edwards continúa. He oído mucho sobre platillos voladores y pensé, sí, ese es. Describe cómo escuchó un silbido y se sorprendió mucho al ver el objeto. En el pueblo de Yandrillo, la enfermera del distrito decidió que había ocurrido un accidente aéreo. Pensó que sus conocimientos médicos podrían ser necesarios para brindar primeros auxilios. Así que corrió hacia su hija, y ambas se subieron al coche para ir a las montañas. Tras recorrer una distancia considerable, vieron una enorme esfera naranja brillante posada en la montaña. Deteniéndose, ellos se asomaron a lo que, según les parecía, era un avión en llamas, imaginando toda clase de horrores. Sabían que si se trataba de un accidente aéreo, habría cuerpos de los fallecidos, y eso no les alegraba en absoluto. Sin embargo, estaban absolutamente desprevenidos para lo que vieron. Era una enorme esfera de color naranja rojo que pulsaba, sin tener llamas, sino que más bien tenía simplemente forma esférica. También notaron pequeñas luces, parecidas a linternas chinas, que giraban alrededor del objeto, moviéndose en zigzag. En ese momento, supusieron que, tal vez, alguien ya había llegado allí para investigar la situación. Ahora entienden que el equipo de búsqueda no podría haber llegado a ese lugar antes que ellos. Ninguna expedición de búsqueda se acercó a las montañas esa noche, y nada fue encontrado en el lugar del incidente. Sin embargo, este caso despertó el interés de un astrónomo. En condiciones normales, Ron Mendison podría haber estudiado meteoritos solo en el cielo. Sin embargo, en este caso tuvo la oportunidad de obtener información directamente en el lugar del incidente, tanto de testigos como al investigar lo que, en su opinión, ocurrió como resultado de la colisión. Suponiendo que la explosión podría haber ocurrido debido a un choque con una roca, él y su equipo intentaron calcular los volúmenes de energía involucrados en tal explosión. Como resultado, descubrieron que dicha explosión era equivalente a la explosión de 600 toneladas de dinamita. A pesar de esto, ninguno de los aviones de la Fuerza Aérea fue declarado como desaparecido y no se encontraron rastros. Entre los testimonios había un extraño fenómeno luminoso en las montañas de Bala. El equipo recibía cartas de áreas remotas como Penzance, Northlande y Derby. En todas ellas se informaba sobre luces cuya intensidad podía compararse con la luz de la luna. Estas luces se movían por el cielo a la velocidad de un avión, pero en silencio, dejando tras de sí un rastro de humo, como si el objeto estuviera ardiendo o a punto de estrellarse. Unos días después, se supo que la aldea se encontraba cerca de la falla geológicamente activa de Bala, que se ha estado desplazando gradualmente durante miles de años. Esa noche se observaron movimientos en la falla, lo cual fue confirmado por geólogos. Esta coincidencia se convirtió en un elemento importante de la investigación. Las esferas de fuego en el cielo aparecieron al mismo tiempo que comenzaban los movimientos geológicos en la falla de Bala, y esto podría ser el único vínculo. En noviembre de 1987, en Gulf Breeze, estado de Florida, ocurrió una visita inesperada en el Día de los Muertos. Los testigos afirmaron que el tamaño del ovni era 3 veces mayor que el de una casa. Ed Walters,
tomó varias fotografías en Polaroid como recuerdo. Esta fue su primera oportunidad en una serie de tales sesiones fotográficas, fracasos de secuestros y encuentros con extraterrestres que posteriormente le trajeron éxito en la venta de 2 libros. Entre los testigos había muchos estafadores, y Ed Walters se convirtió en el principal sospechoso. No mostró sus fotografías ni dio entrevistas a especialistas. Galveston Beach se convirtió en un lugar destinado solo para aquellos que creen. Shoreline Park está en la costa opuesta al aeropuerto y sobre él pasa la ruta de aviones civiles. En este tranquilo puerto, la aparición de un ovni se convirtió en una gran noticia para los lugareños. La primera publicación de fotografías de ovnis de Galveston Beach se realizó en noviembre de 1987. El periodista encargado de las noticias locales se preocupaba por cómo presentar estas imágenes. Cuando sus colegas vieron las fotografías, también confirmaron que habían visto un ovni. Esto era importante, ya que muchos otros residentes de Galveston Beach también habían visto un ovni la noche en que Ed tomó sus fotos, así como muchas veces después de eso. Una de las testigos comparte su experiencia. He visto un ovni 3 veces durante el día y alrededor de 100 veces por la noche en Shoreline Park en Galveston Beach. He visto luces rojas y blancas en el área de Galveston Beach, así como una cúpula plateada voladora. No sé qué era. Nunca había visto algo así antes, y no puedo explicarlo. Algunos lugareños creen que tales incidentes no son más que travesuras infantiles de los militares de la base naval en Pensacola. Sobre esta área vuelan numerosos aviones militares y civiles, y entre ellos podría haber una aeronave extraña e inusual. La cuestión de si las personas pueden reconocer un dron invisible, creado específicamente para la vigilancia secreta, sigue abierta. Tales fotografías no son difíciles de falsificar si eres un reportero de investigación y sabes cómo hacerlo, señala uno de los expertos. Todo lo que necesitas es un modelo de espuma y una cámara bien elegida. Es muy fácil falsificar tales fotografías. Ed Walters tomó sus primeras fotos en un Polaroid 108, en el que el filme se puede volver a exponer fácilmente. Durante el proceso de toma de fotografías, simplemente se puede no extraer el filme y volver a presionar el botón, obteniendo una nueva imagen en el mismo trozo de película. Por ejemplo, en casa se puede tomar una foto de un modelo de platillo volador y luego salir y capturar el cielo. Cuando el filme se revela, puede aparecer un objeto volador no identificado flotando en el cielo. ¿Qué dicen los expertos sobre la fotografía tomada por Ed Walters? El físico investigador Bruce Maccabee, que trabaja para el gobierno y cree en la existencia de ovnis, es autor de numerosos trabajos científicos sobre este tema. Sus cálculos lo convencieron de que no es una falsificación. Él señaló: "He analizado todos los videos y rollos de fotos realizados por Ed Walters, así como la mayoría de los videos grabados por otras personas en esta área. Él permanecía inmóvil, y creo que las fotos y videos de Ed son auténticos. Los he analizado con mucho cuidado y he sido muy crítico con ellos. Pero al final, pude refutar todas las críticas que se hicieron en su contra". En béisbol, un jugador queda fuera del juego después de 3 strikes. El primer strike que Ed Walters recibió fue cuando se descubrió un modelo de ovni en el ático de su antigua casa. El segundo strike apareció cuando un joven llamado Tommy Smith afirmó haber visto a Ed montando sus fotos de ovnis. El tercer strike fue otorgado después de que se realizaron una serie de experimentos fotográficos y se pudo reproducir la mayor parte de sus fotografías, incluyendo las más complejas,
como el ovni flotando sobre la carretera. Así, la conclusión de Maccabee se resume en lo siguiente: 3 strikes y estás fuera del juego. Con el avance de la tecnología moderna, la atención se vuelve nuevamente hacia los ovnis. En Florida y en todo el mundo, la gente sigue mirando al cielo, buscando encontrar a otros como ellos. En la búsqueda de señales, esperanza e incluso salvación, es bastante razonable suponer que no estamos solos en el universo. Si los testimonios sobre vida en Marte resultan ser ciertos, entonces la vida podría estar mucho más extendida. Los astrónomos han calculado el número de civilizaciones que podríamos encontrar en el espacio utilizando la ecuación de Drake. El profesor Drake explica los factores que deben tenerse en cuenta. El primer factor es el número de sistemas estelares en la galaxia. Cuantas más estrellas hay, mayor es la probabilidad de encontrar vida. En algunos de estos sistemas estelares habrá planetas. Este es el segundo factor. Luego, hay que considerar el número de planetas en cada sistema que podrían ser habitados por seres vivos. El siguiente factor es la existencia de seres inteligentes. A continuación, se considera la proporción de sistemas donde los seres inteligentes han alcanzado un nivel de tecnología que se puede detectar. Pero, ¿cuánto tiempo han existido? ¿Cuánto tiempo se pueden detectar? Es posible que hayan sido destruidos como resultado de un cataclismo cósmico o de una guerra nuclear. Quizás hayan alcanzado un nivel de desarrollo tan alto que han pasado a un sistema de producción sin desperdicios, sin expulsar energía al espacio, y por eso no podemos detectarlos. Existe un límite temporal dentro del cual se puede detectar una civilización. Si elevamos la tasa de crecimiento de la producción y la multiplicamos por este límite temporal, como respuesta obtendremos la cantidad de civilizaciones que se pueden detectar en el cosmos. Y este número está en aumento. El año pasado se descubrieron 7 nuevos planetas, uno de los cuales, casi tan grande como Júpiter, se encuentra en China, la cuarta estrella desde el Sol, un planeta que orbita la estrella 51 en la constelación de Pegaso, y gigantes alrededor de PSR 125+12. Según los últimos datos, el número de galaxias es de 50.000 millones, y la cantidad de civilizaciones que podríamos descubrir asciende a 100 billones. Es una pena que nuestro mundo esté en los márgenes del universo, y que solo unas pocas estrellas hayan podido recibir nuestros mensajes. Sin embargo, ya podemos escuchar voces de otros planetas. Para esto se creó un programa especial de búsqueda de civilizaciones extraterrestres. La primera búsqueda de radio se llevó a cabo en 1960, cuando se comenzaron a construir grandes radiotelescopios en todo el mundo. La belleza y el poder de la radioastronomía fueron reconocidos solo poco antes de esto. Con el tiempo, se inventaron transmisores de radio más sensibles. El uso combinado de estos nuevos telescopios y transmisores de radio abrió nuevas posibilidades para la investigación. Esto se convirtió en un importante avance en la búsqueda de vida extraterrestre. El método de búsqueda supone que los extraterrestres no son muy diferentes de nosotros. Si se parecen a nosotros, podemos detectarlos. Sin embargo, realizar tales búsquedas en la Tierra es muy complicado. Constantemente registramos señales enviadas por seres inteligentes, pero todas provienen de nosotros mismos. La pregunta de si alguna vez hemos recibido mensajes de otros mundos sigue abierta. Es posible que una persona, Jerry Eggman, realmente haya recibido tal mensaje. En la Universidad del Estado de Ohio hay un enorme radiotelescopio, cuyo tamaño supera el de 3 campos de fútbol.
El 15 de agosto de 1977 se registró una señal proveniente del centro de la galaxia, pulsando 30 veces más fuerte que el ruido de fondo. La transmisión continuó durante 3 días. Eggman, al revisar la impresión, marcó la señal, que resultó ser más fuerte que todas las anteriores. Estaba tan sorprendido que su mano escribió por sí sola en los márgenes la exclamación ¡Guau! Esto no ocurrió por casualidad. Cuando la señal llega solo por un canal, esto puede significar que estamos tratando con un fenómeno cósmico único o que esta señal fue enviada por un transmisor. La investigación del cielo con equipos modernos no ha permitido detectar la fuente de esta sorprendente señal nuevamente. El equipo revisó su equipo y cálculos, eliminando la posible influencia de virus informáticos, estrellas, cohetes espaciales y fuentes terrestres. Se descartó la posibilidad de que se tratara de una nave espacial o satélite en órbita alrededor de la Tierra, así como de cualquier cosa que estuviera cerca del radiotelescopio, como un avión que pasaba a través del haz del telescopio. Sin embargo, no descartaron la posibilidad de que la señal hubiera sido enviada por una civilización extraterrestre. Pero incluso si lograron detectarnos, ¿podremos alguna vez superar la enorme distancia en el espacio? Los científicos tienen algunas respuestas inusuales, como los agujeros de gusano. Imaginemos que nuestro universo es un globo. Vivimos en 3 dimensiones de este globo. En él pueden existir agujeros de gusano que conectan diferentes puntos. Estos agujeros de gusano representan un atajo a través del universo. O imagine que esta hoja de papel es nuestro universo. Estamos en el punto A y queremos llegar al punto B. En condiciones normales, tendríamos que recorrer la distancia entre estos puntos. Sin embargo, si pudiéramos curvar el espacio, doblando el universo con otra dimensión, esos puntos podrían conectarse y podríamos superar la distancia. Hasta ahora, la respuesta sigue siendo teórica. Solo podemos enviar nuestras estaciones de investigación científica a las áreas más cercanas del espacio para recopilar información, tomar fotografías y medir las condiciones atmosféricas. Podremos de esta manera toparnos con otras formas de vida. Algunas personas creen que eso ya ha sucedido. En septiembre de 1991, en fotografías tomadas desde a bordo de la nave espacial Discovery, se afirma que se puede distinguir una nave extraterrestre esquivando uno de nuestros cohetes. Este evento marcó el comienzo de las guerras espaciales. Según las observaciones, los invasores intergalácticos, utilizando la curvatura del espacio, cambian instantáneamente su rumbo. Es evidente que la fuerza no está de nuestro lado. Sin embargo, hay otra explicación. En el centro de esta batalla cósmica, podría haber estado un cometa que esa noche estaba en el cenit. Este fue el cometa más brillante en los últimos 20 años. ¿Cómo está relacionado este cometa con la fotografía de la batalla en el espacio, tomada desde la nave espacial? El cometa es un cúmulo de piedras y hielo. Cuando se acerca al Sol, el hielo sublima y se convierte en vapor. Como resultado, se libera energía que cambia la órbita de la cometa y la hace impredecible. El transbordador espacial, al salir al espacio, siempre lleva a bordo una tripulación de 5, 6 o 7 personas. Estas personas hacen lo mismo que en la Tierra. Respiran, comen, beben y van al baño. La nave espacial acumula toda el agua que se libera y de vez en cuando la expulsa al espacio. Al entrar en el espacio exterior, esta agua se convierte en hielo. ¿Qué sucede con este hielo después de ser expulsado? Cuando el hielo se ve afectado por el Sol, comienza el proceso de sublimación
y pequeños cristales de hielo se convierten en gas. Esto se acompaña de la liberación de energía, comparable al trabajo de un pequeño motor de cohete. Es similar a lo que ocurrió con la cometa que observamos. Así que, definitivamente, no se trata de una batalla espacial con extraterrestres. Mientras tanto, nuestra estación de investigación automática Pioneer está saliendo del sistema solar. ¿Y cómo son las naves de las civilizaciones extraterrestres? Quizás se asemejan a los meteoritos que fueron observados en el espacio por un equipo de observadores de Kitt Peak, en el estado de Arizona. En 1991, accidentalmente detectaron una nave, posiblemente de origen extraterrestre, que podría haber sido una nave de exploración espacial. Cada año, decenas de miles de estas naves pueden pasar junto a nosotros, y tendremos suerte si logramos notar al menos una de ellas. Solo nos queda observar, esperar y tener esperanza.